Constantino Bertolo, autor de Una poética editorial, un libro que coedita el Fondo de Cultura Económica con la editorial Trama, una editorial con la que tenemos muchos cariños, y que para mí era muy importante, como lo platicábamos antes de entrar a la Sí, conversación ya grabada, que quedaran en la colección breviarios, porque creo que no es algo, o los temas que tratas en este libro no son solamente para quienes nos dedicamos al mundo editorial, ¿no? No solamente para quienes trabajamos, sino porque creo que también puedes estar llamándole la atención o le estás llamando la atención a los lectores sobre lo que estamos consumiendo, ¿no? Y pues con eso me gustaría abrir la conversación contigo, ¿no? Tus intereses, tus objetivos a la hora de escribir este libro y de quiénes esperarías también que fueran tus lectores. claro. O sea, yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los lectores, digamos, aquellos lectores que no forman parte de lo que llamaríamos la parte profesional del mundo literario, desconocen digamos, el proceso a través del cual la literatura se convierte en literatura. Y dentro de ese proceso, el papel que cumplen las editoriales dentro de por qué un texto que alguien escribe en su casa, en algún momento se convierte en un texto que al publicarse tiene la posibilidad de convertirse en texto literario. Un texto literario en el sentido incluso de ficción o de no ficción. Es decir, el papel del editor, que muchas veces lo desconoce el público en general, es justamente convertir un texto en un libro. Para decirlo de otra forma, casi todo el mundo en el lenguaje cotidiano habla de que los escritores eh, hacen libros. No, no, o sea, los escritores escriben textos. El que hace el libro no es el escritor, es el editor. En ese sentido, me parece que el editor es aquel que legitima y homologa, es el Claro. primer paso en el proceso de conformación de por qué un texto se convierte en un texto literario. Y en ese sentido yo creo que enseñar o mostrar al público en general, bueno, cómo lo que él está leyendo ha pasado por un intermediario y qué función cumple ese intermediario y cómo actúa sobre su propio proceso de lectura, bueno, me ha parecido que, en fin, que reunía intereses suficientes para hacerlo público, en ese sentido, publicarlo. Que haya aparecido publicado en una colección para mí de un inmenso prestigio, como son los breviarios del Fondo de Cultura, pues es un inmenso honor. ¿Y cuál es esa función del editor? ¿Cuál es? ¿Y cuál debería de ser esa función del editor en digamos, en un mundo en donde si yo quiero escribirme una novela de 900 páginas, la puedo publicar en un blog o puedo mandar y hacer mi propia autoedición digital y todo, ¿no? O sea, podría yo hacerlo. ¿Cuál debería ser el papel y cuál es el papel que juegan los editores actualmente? Claro, o sea, por decirlo un poco bruscamente, el paso de un texto privado que uno escribe en su casa a un texto público pasa por la edición, pero la edición, por decirlo claramente, significa que hay una inversión de capital, de dinero. Por lo tanto, diríamos, paradójicamente, que quien legitima, quien permite el paso de lo privado a lo público es curiosamente el capital. Para entendernos, todos los editores, de alguna forma estamos obligados a movernos en dos campos. En el campo de una economía necesaria para poder sobrevivir, o bien, depende del tipo de editorial que quiera, o bien para alcanzar unos beneficios de tal rango o de tal otro, pero inevitablemente, por lo menos, para poder continuar actuando como editor porque significa, editar significa unos costes materiales que de alguna forma la inversión tiene que cubrir. Pero esta función económica está unida, desde mi punto de vista, a la parte quizá más importante, al menos la parte que yo he considerado más importante, que es que evidentemente este editor, al hacer público las palabras privadas, interviene en la configuración
de lo que llamaríamos el lenguaje colectivo y, por lo tanto, en la construcción de lo común. Y ahí, desde mi punto de vista, ahí es donde nace un tipo de responsabilidad cultural y, desde mi punto de vista, político, porque al cuidar de las palabras, al determinar qué palabras pasan a lo público y cuáles no, lo que está haciendo es velar por lo que yo llamo la salud semántica de una sociedad. Y este papel, el papel del editor, como, digamos, como, como aquel que decide qué palabras conviene que lleguen al público, me parece que es un papel fundamental. En función de qué palabras quiera que pasen y cuáles no, dado que va a elegir, bueno, me parece que su actitud es una actitud que exige y conlleva responsabilidad, responsabilidad pública. Para mí, la responsabilidad de los editores es una responsabilidad, es un papel fundamental en lo que yo llamo un editor en el sentido más estricto y pleno de la palabra. No solo la responsabilidad económica, que es lo que la mayoría de las editoriales que llamaríamos comerciales tiene como objetivo, sino una responsabilidad política, cultural y me atrevería incluso a decir moral. O sea, procurar no envenenar el lenguaje colectivo. Me encanta esto que dices, ¿no? Porque, no sé, yo converso mucho con amigos que trabajan en la industria editorial y luego tienen ideas que están padres, ¿no? Y quieren proponer el libro, pero le dicen, no, 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 es que no va a vender muchos libros, ¿no? Entonces, pues prefieren no hacerlos, les echan el proyecto para atrás, pero no sé, también eso le dijeron en algún momento a Juan Rulfo sobre Pedro Páramo, que era un libro pues muy difícil de que no iba a vender, ¿no? Entonces, pues que no había que echarle muchas ganas a ese libro. Básicamente se había publicado y ya. Y hay justamente en esta responsabilidad de la salud de la sociedad, de la salud del campo editorial, ¿no? ¿Cómo ves esa salud a la hora de revisar una mesa de novedades? ¿Estamos sanos o... Bueno, y yo diría primero, para matizar un poco el campo que has abierto, ¿no? El campo que has abierto. Todos los que vivimos o sobrevivimos en lo que llamaríamos un sistema que está ordenado por la lógica del beneficio, por la lógica de la rentabilidad, es decir, que todos vivimos bajo el capitalismo, pues estamos obligados, evidentemente, inevitablemente, editamos en el mercado. Editamos en el mercado. Ahora bien, lo que es distinto es editar en el mercado y editar para el mercado. Aquí yo veo una diferencia fundamental. Y también sucede a la hora, supongo, de que un escritor decide si escribe o qué quiere escribir. Es decir, tiene que saber que efectivamente su obra va a estar en el mercado. Ahora bien, su obra está en el mercado para reafirmar la lógica capitalista del mercado o quiere introducir en el mercado una visión diferente que no responda a esa lógica. Ahí me parece que es donde está también la responsabilidad del escritor. Es decir, hay una responsabilidad del editor, pero hay también una responsabilidad de los editores. Y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, porque el mercado no es una cosa abstracta, es una cosa concreta. Es una cosa concreta Ujú. en donde concurren muchos poderes, entre ellos, por ejemplo, el poder del Estado, que se habla poco. Bueno, el Estado puede participar en ese trabajo de ofrecer en el mercado aquellos productos que le parezca que sean saludables para el conjunto de la sociedad o al menos para aquella parte de la sociedad que el Estado entienda que está necesitada de ayuda y en ese sentido de apoyo. Me parece que, digamos que hay las editoriales que se mueven por la lógica del beneficio, tienen un tipo de responsabilidad, pero también el mundo editorial tiene otro tipo de responsabilidades. Y ahí es donde, por ejemplo, entiendo, digamos que hay editoriales que, que nacen del deseo de un Estado de participar, de entrar en ese mercado, que me parece fundamental. Porque además si, si no hubiera ese tipo de esa alternativa de editoriales, claro, al final serían los mercaderes los que deciden lo único que se puede leer. En ese sentido, me parece que hay que intervenir para ofrecer otra posibilidad. Y ahí me parece que tanto un tipo de
de editor que tenga una visión política como una editorial que digamos que no, su lógica no sea únicamente sobrevivir, sino que cumple una función social. Me parece que en España, para entendernos, es difícil encontrar una editorial que tenga su vocación, sea cumplir una función social. Pero bueno, afortunadamente existe en otros ámbitos, existe una parte, una visión cultural del mundo editorial o de la literatura que fomenta esto. Yo qué les diría a los Juan Rulfo de hoy. Bueno, que piensen de que desde mi punto de vista, digamos, hay un espacio donde es posible que su palabra que se convierta en palabra pública. Luego, que esa palabra sea aceptada, sea reconocida, etcétera, eso ahí intervienen muchísimos más elementos, porque el editor hace público la palabra privada, pero luego hay todo un sistema, desde la distribución hasta la crítica literaria o hasta el sistema educativo, hasta la universidad, etcétera, que va digamos, a intervenir en cómo se va a leer, cómo se van a leer los textos que los editores publican. Pero hay un proceso de legitimación. Y en ese proceso de legitimación, como lo veníamos comentando, el mercado que no es abstracto, pues es muy importante. Y yo pienso, porque discuto mucho con nuestros compañeros que trabajan en el área comercial, el fondo, tanto en el extranjero como en México, tiene librerías, ¿no? Y cuando llegamos en esta administración al fondo, se decidió que no se vendieran en las librerías libros de autoayuda. Y Ya, eso, bueno, por parte de los compañeros libreros nos trajo muchos reclamos, porque al final del día son libros que se consumen mucho, que pide mucho la gente, ¿no? Y ellos me decían, no, es que debería de haber todo tipo de libros, ¿no? Para que el lector escoja y tal. Pero pues el tener un libro de uno es quitarle un espacio al otro, ¿no? exactamente. Bueno, Entonces quería saber cómo ves esta situación, porque ellos me decían, es que a lo mejor tú eres muy exquisito, ¿no? sí, sí. No sé, Sí, en estas, normalmente te suelen llamar exquisito o sobre todo elitista, ¿no? claro. Esto suele pasar. Bueno, me parece que el argumento lo has esbozado claramente. Es decir, para entendernos, muchos son los libros que se editan, pero pocos son los libros incluso que llegan a las librerías. E incluso en las librerías, muy pocos son los libros que se ponen en la mesa para que se vean y otros que se ponen en el estante que ya veremos. Es decir, que para entendernos, forma parte, y esto es bueno que los lectores lo sepan, forman parte del mundo literario lo que se llama la distribución, los comerciales. Esto es fundamental. Y esto es muy significativo porque ahí reside uno de los posibles tapones de la voluntad política de editar. ¿Eh? Voy a poner un ejemplo que me pasó en mis tiempos de director de la editorial Debate. Quería abrir y abrí una pequeña colección que se llamaban panfletos para el debate, sobre temas que tenían que ver con lo que llamaríamos el mundo, ese sitio donde la cultura y la política, digamos, se manifiestan como dos caras de una misma moneda, de una misma moneda cultural e intelectual. Bueno, entonces mi idea era curiosamente que fueran libros breves y que resultaran libros baratos, por decirlo de alguna forma. Pero se dio la paradoja de que los comerciales y los libreros no tenían ningún interés en vender esos libros, porque su margen de beneficio, el margen de la comisión para los comerciales y el margen de beneficio para los libreros, claro, al ser unos libros muy baratos, la parte el porcentaje que se llevaban era mínimo y no tenían mucho interés. Es decir, que curiosamente algunas veces lo que ellos buscan es aquellos libros del cual puedan obtener un margen máximo. Y en ese sentido, curiosamente, hay contradicciones. Es decir, uno, por ejemplo, puede hacer un intento, tiene la voluntad de publicar unos libros a coste reducido y, sin embargo, si uno solo se mueve en la distribución comercial clásica, bueno, digamos, se encuentra con un obstáculo. Me parece que, y, bueno,
hay ejemplos históricos de algunos esos intentos necesitan, desde mi punto de vista, el respaldo económico y la voluntad política, sobre todo, de que exista una distribución, una cadena de librerías o un sistema de distribución que permita que ese tipo de libros que llevan detrás una voluntad política de divulgación o de enseñanza o de información importante, bueno, sobrevivan en la selva del capitalismo. Porque si no, por decirlo así, la lógica del beneficio va contra ellos. Me parece eh, que la distribución es uno de los elementos clave, forma parte de la literatura, aunque curiosamente, lo que hablábamos al principio, curiosamente los los lectores, los compradores, los consumidores, es algo que ignoran. O sea, es decir, hay que enseñarles o conviene contarles cómo el libro llega hasta ellos. O sea, es decir, por qué este libro está en tal sitio? ¿Y por qué ocupa tal sitio dentro de la librería? ¿Por qué estos sitios? Me parece bueno, que estas lógicas es bueno que los lectores lo sepan, que conozcan cómo un libro ha llegado hasta ellos. Claro. Tocaste un tema que a mí me parece fundamental, que es el del precio de los libros, ¿no? En México a nosotros se nos ha hecho fundamental el bajar los precios de los libros para que pues podamos tener un universo de lectores mucho más amplio que no puede llegar a pagar 20 Exactamente. euros por un libro porque pues no Claro. te da la vida, ¿no? Y en ese sentido, quería hablar y preguntarte sobre el fomento a la lectura, que es un tema que tratas acá y que Sí, luego se puede mezclar mucho con la animación o con el marketing, ¿no? Y en el sí, mundo de las redes sociales y de los influencers, ahí hay un revoltijo terrible a la hora de crear nuevos lectores, ¿no? Quiero un nuevo lector para un libro que hizo un youtuber cualesquiera y que sí, me lo compre hoy y a lo mejor no lo lea, pero lo suba a su Instagram. O quiero un lector que no sé, invento un nuevo lector que pueda ir a las bibliotecas, tal vez. sí, 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 claro, claro. Claro, porque normalmente, por volver al tema del mercado, normalmente se tiende a pensar que el mercado es un sitio en donde van los que ofertan y los que demandan. Me parece que es el sitio, se suele decir que es el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda. Pero yo creo que se ignora, desde mi punto de vista, que antes de ir al mercado hay algo, lo que yo llamo los productores de necesidades, que te han creado la necesidad de leer esto y no aquello. Me Claro. parece. O sea, entonces, en el mercado, antes de ir al mercado, se está generando lo que yo llamo la generación, la producción de necesidades de leer qué. Ya no solo desde mi punto de vista de leer qué, sino de leer cómo. Es decir, casi me atrevería a decir de qué sentir mientras lees. Me parece, es decir, que esto está, diríamos, a nivel global, tendría que ver con lo que llamaríamos las estéticas hegemónicas, o sea, Ujú. qué es lo que quieren los libros de nosotros y qué queremos los libros de nosotros. ¿No? Es decir, ¿qué queremos? Información, conocimiento, entretenimiento, distinción, prestigio. O sea, que Claro. el libro, ¿qué nos da? Nos puede dar muchas cosas, pero desde mi punto de vista, cuando llegamos al mercado, ya vamos por decirlo así, una palabra dura, ya vamos bastante manipulados. ¿Por qué? Porque el sistema mercantil ya se ha preocupado a través del marketing, a través de la publicidad, de encaminarnos hacia un tipo de libro y no hacia otro. En ese sentido, claro, hay que... eh, el mundo editorial, si quiere ser responsable, tiene que de alguna forma enfrentarse a la preponderancia, a la hegemonía de esa lógica. Y me parece que es una de las tareas de un editor. Desde mi punto de vista es, bueno, ya digo que no puede uno trabajar fuera del mercado, pero digamos que hay prioridades, tiene que priorizar cuáles son los objetivos que tiene. Claro, pero un trabajo como, o sea, de buenos capitalistas sería crear nuevos consumidores, ¿no? Y mientras mejores consumidores, pues más enganchados, no sé, yo supongo.
Sí, sí, no, claro, el problema, estoy de acuerdo. Estoy como de, bueno, y los buenos capitalistas, como diríamos, en fin, esto lo tienen en cuenta, sí. El marketing es justo, está hecho para eso. Es decir, claro, lo que pasa es que, digamos que lo que crean es una necesidad básicamente de libros, lo voy a decir de una forma, de libros que sobre todo te confirmen tu propia existencia. Es decir, o sea, la literatura como acto de narcisismo, ¿no? Como acto de, bueno, me confirman qué sensible soy, me confirman qué inteligente soy, me confirman lo que estoy al día, lo buen intelectual que soy. No sé, o sea, digamos que hay una relación entre el libro, dentro de la lectura, que busca esto. Y entonces es verdad que desde mi punto de vista, que en el mercado también tiene estrategias para manejar distintos nichos literarios, ¿no? Es decir, esto es como en los grandes almacenes, ¿no? Los grandes almacenes, ¿no? Los grandes almacenes, Claro. sabemos lo que hay, pero siempre en los grandes almacenes hay un pequeño rincón, el salón del gourmet, donde, por decirlo de alguna forma, no, no, lo grande es para todos, pero tú que eres especial, tenemos un sitio para ti. Es decir, que curiosamente el mercado sí que está atento a descubrir nichos de mercado para, digamos, para un tipo de demanda que digamos que no es la demanda estándar. Me parece que ahí es donde se juega mucho. Ahí tendría que ver aquello de lo que Bourdieu llamaba las reglas del mercado, ¿no? Es decir, que me parece que digamos que dentro del propio proceso de construcción de la literatura, un valor en principio no monetario, el famoso capital simbólico, funciona. Yo, que soy bastante materialista, lo que sí creo es que el famoso capital simbólico al final esconde siempre un capital monetario. Claro. Este está a unos días de arrancar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año tiene como país invitado a España. Yo creo que no hay muchas diferencias entre la industria editorial española y la mexicana, incluso podría hablar latinoamericana o del mundo hispano, ¿no? Dado que tenemos dos grandes, tenemos un duopolio, ¿no? El Grupo Planeta y Random House. Y quería preguntar, pues, ¿cómo ves estas combinaciones, estos encuentros, ¿no? Si como dicen, si es un camino de ida y vuelta, para poder cerrar esta entrevista. Bueno, o sea, en principio parecería que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Lo que habría que preguntarse es qué instancias deciden y con qué criterios quiénes van a viajar por ese camino. Que Claro. curiosamente, digamos que en la selección de qué es lo que va a viajar a México en este momento, bueno, el que selecciona manda. Me parece que en ese sentido, ¿qué imagen quieren dar? Esa es la imagen que en este momento, bueno, yo creo que lo que el mundo cultural institucional en España quiere ofrecer, o la imagen que quiere ofrecer, es lo que llamaríamos una imagen de mucha diversidad. Mucha diversidad. Es decir, que muchos tipos de literatura, etcétera, etcétera. Bueno, en los supermercados hay muchas marcas de arroz. Ahora, todas son arroz. Bien, yo tengo que decirte que dudo bastante de lo que llamaríamos esa riqueza de la diversidad en la literatura española. Me parece que esto yo lo cuestionaría. Ahora, ahí van, ahí van y digamos, tendrán que ser el público mexicano quien decida finalmente si esta oferta que les va a llegar les interesa globalmente o particularmente o no. Lo mismo sucede aquí. Tengo que decir que curiosamente, lo que es verdad es que el camino de vuelta, es decir, la presencia de la literatura, por ejemplo, de autores y autoras mexicanas aquí, no se corresponde, desde mi punto de vista, entre otras cosas porque el peso editorial de estos dos grandes grupos que has nombrado en México no tiene nada que ver con el peso, por ejemplo, que una editorial como la vuestra tiene en España. A pesar del enorme prestigio histórico que el Fondo de Cultura goza.
pero evidentemente el peso en el mercado español Claro. de una editorial que no pertenezca a estos dos grandes grupos, pues, deja bastante que desear. Uf, me quedan muchísimas cosas, podría seguir conversando horas contigo. A mí el libro, te digo, me ha gustado mucho, me ha parecido muy divertido a muchos ratos, ¿no? Y también muy, muy deprimente en otros tantos, pero sin duda creo que es algo que tenemos que leer, no solamente quienes nos dedicamos al libro de una u otra forma, sino quienes somos lectores y lectoras, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Constantino, por haber conversado conmigo y espero pronto podernos encontrar para seguir hablando más. Ojalá. Yo tengo difícil el viajar hasta México por problemas médicos, pero estaría encantado de que nos vinieras a visitar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.